¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el Óvalo de la Quebrada, en el templo del motociclismo riojano, para presentar a uno de los grandes campeones. Ya hemos tenido la oportunidad con mi padre de hacerle a grandes campeones de las generaciones anteriores. Hoy me toca a mí, donde vamos a tratar de recordar y de traerlos a todos, no solamente a ellos, sino a sus familias y a todos aquellos que se deleitaron con todas las carreras de nuestro querido Óvalo de la Quebrada. También recordar con mucho cariño a quien fue la voz en aquella época del Óvalo de la Quebrada, un gran amigo de mi padre, un gran amigo mío, Atilio Ramón Nieto, quien ponía su voz, quien ponía su impronta, su alegría acá, con el sonido de otro vecino más de la familia Cabrera, del barrio Benjamín Rincón, de Cabregol Producciones, y que siempre los recuerdo con mucho cariño. Agradecerles por las palabras de aliento, por darle me gusta, por seguir suscribiéndose a nuestro canal, por seguirnos en nuestras entrevistas. Y ahora les vamos a presentar a un gran campeón del óvalo, uno de los tantos que vamos a tener durante este ciclo y que se llama Fernando Contreras. Sos uno de los grandes campeones que ha sacado el motociclismo riojano en la especialidad del óvalo, el templo del motociclismo, quien ha tenido la oportunidad de participar o de correr o de estar en carreras del óvalo, cuando llega a ese lugar se da cuenta que llega al, digamos, a la élite del motociclismo, de la velocidad, ¿no? Sí está el motocross, sí está el enduro, pero venir al óvalo es como algo especial eh, para todos los motociclistas. Vos has sido uno de los grandes campeones eh, ahí, pero tu vida arranca en el motociclismo mucho antes de llegar al óvalo en otra especialidad, ¿verdad? Claro, sí, así es, Jorge. Yo comencé corriendo en enduro, en la Asociación Riojana de Enduro, en el año 92. En el año 92 eh, arranqué con una motito que la habían llevado al negocio a mi papá para ofrecerla, para venderla. Y bueno, viste, como todo niño que mira, es como un juguete, la moto, o la bici para otro, o la pelota para otro. Bueno, yo la miraba mucho, la motito la miraba, iba, me medía, me subía, me bajaba. Y andaba ahí, traveseando. Y me dice un día, papá, ¿no crees que la compremos la moto? Venimos a andar, que esto, que aquello. Y le digo, bueno, dale. Imagínate, se me iba a negar. Y bueno, así empecé a salir en la motito, despacito, con marchas. No sabía manejar con marchas. Y bueno, de a poco le fui agarrando la mano, andaba por la Santiago del Estero, que por ahí está el negocio. Giraba ahí por la... Primero empecé media cuadra porque se me paraba, trata que le agarré la mano, después la vuelta a la manzana. Y bueno, y después cuando le agarré la mano me iba a dar una vuelta al Tajamar. Claro. El Tajamar antes era, las colectoras no Río, sí, existía, sí, era río, sí, sí, río sí, y sí, sí. campo. Río y campo. Así que me metí ahí, agarraba, me perdí a andar un rato ahí. Después, no sé, la verdad, no recuerdo cómo llego al tema del enduro, pero bueno, ahí fueron mis comienzos. Tu familia, todos son motociclistas, digamos. Claro, sí, sí, viene de Vienen antes. de las generaciones siendo con Claro, las motos de pista y todo eso, ¿verdad? claro, los hermanos de mi padre, Daniel y Julio, chinos que Sí, le dicen, ellos eran los que corrían sí, en las famosas RK, en sí. las carreras de larga distancia, en todas esas competencias. Y bueno, el motociclismo ya La moto de viene, pista, digamos. claro, La moto de claro, pista del siempre, autódromo, siempre digamos, como el auto. velocidad, Sí, siempre. Antes también se hacían de larga distancia, largaban de acá, si me está Mogasta, bien, sí. y bueno, pero siempre en velocidad, siempre fue velocidad. Y bueno, de esa época que vienen ya ellos, y bueno, y se fue trasladando de la generación, ya siguieron mis primos, yo, mis hermanos, y bueno, y así fue que siguió la tradición, Claro. ¿no? De las motos en Y de la ahí tu familia. viejo se entera capaz de esta carrera de enduro y te lleva en dónde, ¿dónde fue la primera carrera de enduro que Claro, vos me comentabas recién? claro, él me lleva, empezó el enduro, todo eso, y bueno, para ellos siempre fue el óvalo, fue algo grande para ellos, Sí, siempre fueron
promotores de ahí, Sí. les gustaba mucho y bueno, me empezaron a llevar en esa Yamahita que yo tenía, una Yamahita 80, me empezaron a llevar a girar todos los domingos, a girar, a girar, a En ese girar. momento te dejaban entrenar, dejaban entrar ahí. Sí, en ese tiempo dejaban practicar, te abrían la pista, no me recuerdo si eran sábados o domingos, pero eran casi todos los fines de semana. Entonces no había fin de semana que no iba. Claro. Y Pero la carrera de enduro que vos competís, la primera, tu primer carrera de enduro, ¿competiste varios o fue esa sola nomás? no, hice un campeonato, todo un campeonato y que fue es mi primer debut, Sí, ya diría, en competencia, que lo terminé tercero el campeonato. mira. Terminé ¿Que era tercero, siempre en el mismo lugar? siempre en el mismo lugar. Se Contate. corría en el Poli Menem, ¿viste? El Sí, Polideportivo Menem, ahí, al costado, ¿no? ¿Viste? Que ahora están la pista de sí, bicicross, que está la cancha de los sí, sí, chelcos, ¿viste? Bueno, eso ni existía, sí. menos que menos hablar La circunvalación, nada, nada, nada de nada. eso. Ni la terminal, ni Nada de eso. nada. Era campo, campo. Todo campo. Y ahí se hacían las carreras. Que ahí corrían varios chicos que después siguieron, que fueron buenos, como Sanduay, el chico que falleció Torchivía, me Sí, acuerdo, Diego, Diego Diego. Sí, Torchivía, él era uno de los que corría la categoría grande y nosotros los más claro. chicos los veíamos. Iván Iván Pérez, Pérez, Iván conocido. Pérez, un chico así, Freddy así, no sé si te Freddy, sí, acuerdas me acuerdo, de Freddy también. Freddy, era Que corría en bueno, una X un X de 600, sí. 600, más Cagüero. Más que O otro, sea, te otro hablo parecido de más. chicos grandes, Sí, eran sí, más sí, grandes sí, de que mucho yo más y grande. nosotros chicos los mirábamos a ellos. Y bueno, corría toda esa gente que después fueron creciendo mucho más y terminaron Y fueron grandes campeones grandes también en campeones, esa. exactamente. Quedé tercero. Creo que el primero fue, no me acuerdo si Rodrigo Sanduay o Daniel Contreras, que ellos también corrían. Sí, Uno de los dos, y no sé quién era el primero, y yo quedé tercero. Yo quedé tercero, que bueno, para mí era bien, felicidad, sí, sí, imagínate, una motito de calle que claro, yo le saqué los faros, le saqué los tableros, ¿viste? Y me mandé. claro. Así que más que feliz estaba, imagínate. Y de ahí, Chico, sí, sí. niño y muy feliz estaba ese tiempo. En esa época, ¿cuántos años tenía En Fernando? enduro comencé con 12 años. ¿Con niño vos sos del barrio ahí, del centro, cerca del negocio? Claro, yo nací ahí y bueno, me crié, toda mi crianza fue ahí. Ahí en el negocio, En el digamos, negocio, arriba. claro, ay, sí. En Santiago del Estero Y Albert. y Nos criamos ahí en el club de Amancay, de la Vuelta, ahí todos los chicos del barrio. siempre practicando los deportes de ahí de cerca. Sí, siempre, siempre. Bicicleta, el básquet a la vuelta. Por ahí después de las clases de básquet nos poníamos a pelotear un rato. Colgamos los arcos y nos poníamos a pelotear, pero en el club siempre. ¿A cuál de los clubes ibas vos? Porque vos tenés clubes cerca. Está Defensores de la Boca, estaba Unión, Unión, bueno, tenías, más allá estaba la DAR también. claro, claro. Sí, no, siempre fui a Amancay, siempre ahí Amancay. con los chicos del barrio. Ahí. Teníamos Todos varios los chicos. changos de tu barrio, Amancay. Amancay, sí, todos los conozco. Jugábamos ahí al básquet. Teníamos clases de básquet, de mini, pre-mini. Y después poníamos a jugar la pelota, pelotear un rato Claro. después de la clase de básquet. Después del enduro, ¿cómo llega tu vida el óvalo? Como te había comentado hace un rato, mi papá me empezó a llevar a girar los domingos ahí, a girar los domingos y así comenzó a girar, parece que me dio condiciones del lugar, cómo andaba en realidad. Y empecé ahí, empecé a girar en esa Yamajita, todo hasta que, bueno, después me empezaron a preparar un ciclomotor. Empezaron a preparar el ciclomotor y de ahí comencé también a girar en el ciclomotor y bueno, parece que tenía condiciones y bueno, y ahí comenzó todo. Fue duro al principio, ¿no? Porque el primer problema era mi mamá, mi vieja, Claro. que ella era, Había que convencer a había la que mamá. convencerla porque ella no quería saber nada, de nada, de Sí, sí, nada y de nada. claro. Así que fue eso lo más duro al principio. Que ¿Y eso cómo han hecho el último? ¿Te acordás qué ha pasado? Sí, por una tía mía, mi tía Rosa, hermana de ella le gustaba Claro, mucho, y bueno, ella fue la que en la que la realidad terminó convenciendo. le comió un poco la cabeza, así, y gracias a ella terminó cediendo al último. En su contra, pero terminó cediendo. Claro.
en las categorías, por supuesto, las más bajas. ¿Cierto? Claro, yo comienzo en 50, en 50 era, creo que en el 93 estaba la 50, era estándar mejorada, era un motor estándar Sí, con algunas mejoras, ¿viste? Y estaba la categoría libre. Y bueno, comencé ese año en las dos. Comencé primero la mejorada y en la segunda carrera ya me metí en la libre, porque me habían ofrecido, creo, un motor de categoría libre, y bueno, ahí comencé en el óvalo ¿Con la compitiendo. preparación de quién, Fernando? Siempre me armó la moto, al cual estoy agradecido, de estar agradecido siempre, de César Miranday, el flaco Miranday, El flaco. más querido como el flaco, lo conocemos nosotros, Sí, sí. con cariño lo decimos el De acá, flaco, del tiro federal. del tiro federal. Ahí, desde el Carmen y no me acuerdo de otra calle, pero ahí está el tiro A la federal, vueltita. a la vueltita del Sí. tiro. Bueno, él fue siempre el que me puso las motos en condiciones, siempre dando lo mejor. Así que siempre estoy y mi familia está agradecido a él. ¿Y qué resultados tenés en esas categorías? Bueno, el primer año nomás que corrí, ya salí campeón en el año 93, que fue mi primer campeonato en el óvalo. Fue en la categoría la 50, pero era libre interprovincial. O sea, eran con los chicos no tan solo de acá, sino venían de Catamarca, algunos vinieron de Tucumán, no recuerdo bien, pero de Catamarca seguro, y bueno, se armó una categoría interprovincial y en ese Era bien que, competitiva, sí, entonces, ¿eh? bastante, que me costó hasta la última fecha, me acuerdo, me costó hasta la última fecha para poder salir campeón. ¿Te acordás de los pilotos riojanos Sí, como no de esa acordarme. categoría, te Sí, digo yo, me ¿no? De la acuerdo, categoría sí, de la 50. me acuerdo de que el que más recuerdo que ahí ganó el campeonato, que lo pasó en la última vuelta a Gaby Rodríguez. Gaby Rodríguez. A Gaby Gaby Rodríguez. Rodríguez que después corrió en motocross. Claro, corre ahora, creo que el Ruta 40, Ruta Ah, sí, 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 60, sí. es Sí, sí. en las motos En la moto, tipo sí, como el Dakar. como el Él es DAC, sí. Gaby Rodríguez, él es uno. Estaba Federico Ávila, el hijo del Sí, Tomate, Tomatito Ávila. De afuera, el que me acuerdo también era Javier Jajan, sí. el que es Sí, que campeón de es el campeón motocross. Él, argentino. él Sí, corrió en el obra de la quebrada, corrió en 50 centímetros cúbicos. mira. Neiber Migicay, que Sí. ya no está, él también. Eh, bueno, y después ya se sumó, que es un poco más chico que yo, se sumó Jorge Medina. Jorge Medina, negro, Jorgito sí. es el negro, él se sumó ya un poco más después. Esto es él es un poco más chico, él se sumó después. En esa categoría de 50, ¿vos corres varios años? ¿O tenía un tope de edad? No, yo en 50 corrí hasta los 16 años. No recuerdo que haya un tope. Sí, solamente se limitaba en cuanto a la preparación. Como Claro, te mencioné recién, era una estándar mejorada y una libre preparación, que era libre, sí, sin límites. Sin límites de preparar, ¿no? De sí, velocidad tenía sí, que sí, no sí. pasar los 50 centímetros Sí. cúbicos. Pero no, corrí hasta ese en 50, fue hasta los 16 años. Ese fue mi ¿Cuántos último. campeonatos Y bueno, tuviste en esa de las 50? en el 93 tuve el de la mejorada y la libre. En el 94 otra vez la libre. Y bueno, y ya en el 95 ya no competí en 50 porque ya comencé con 220 a los 15. A los O 15 sea, años. saltaste directamente de las 50 a la A 220. 220, pasé la 220. Sí, pasé la 220. También como así como comencé con la 80, a dar vueltas y vueltas. A ver, teníamos una sala de la 200 nosotros, que no estaba muy preparada, que había quedado, esa moto había quedado de mi hermano más grande, de Sí, Gerardo. de Gerardo, sí. Había quedado una moto que entrenaba él y, bueno, y me llevaron también a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas y así, dar vueltas y le empecé a agarrar la Hasta que mano te animaste a... hasta que, bueno, vamos y vamos. Y fue que me largué por primera vez en el año 95, 15 tenía, me largué con la 220. Fernando, vos tenías conciencia del deporte que estabas haciendo.
No, ¿O acelerabas nomás? no, yo creo que cuando sos chico no tenés conciencia. Lo haces todo divirtiéndote, te divertí. En realidad, me divertía. Yo esperaba, ¿Sentías el esfuerzo físico, el cansancio? ¿Lo sentías? no, no, para nada, no, no, no sentía, no, me di como te digo, me divertía, era una felicidad subir a andar en moto. Sí, Eh, Más que me llevaban a andar todos los domingos, tenía mi claro. entrenamiento andaba todos los domingos, y bueno, y en la semana, como yo tenía esa motito que te había Sí, comentado, me iba al Tajamar, me pegaba unas vueltas, claro. y bueno, como que me mantenía en ritmo, pero niño no recuerdo Claro. haberme cansado y no tenés, creo yo que no tenés conciencia, no me dije, solo sos ¿Tuviste, feliz nomás. claro, y tuviste algún, aparte del flaco Miranda, y tuviste algún maestro, alguien que te fue encaminando, diciéndote, viste, que, a ver, la velocidad, eh, todas las disciplinas del motociclismo tienen su técnica. Muchas veces uno por ahí este, acelera y cree que el que más acelera es el que gana y muchas veces el que mejor frena gana, Tal ¿viste? cual. Muchas veces no es tan solo como decimos acelerar, muchas veces hay que saber eh, acortar un frenaje, tener una aceleración quizás más suave y progresiva antes que una aceleración de golpe. Así que no, no, como Y decís vos, aprender a doblar. y claro, agarrar de la mano, radio de giro, aprender a ser más progresivo, más constante. Aparte del flaco Miranda, y había algunos que te guiaban, que decían, mira, Fernando, tienes que tratar de hacer esto, lo otro. Y mecánicamente Sí, siempre fue el flaco, mecánicamente. Y en tema de la pista, de guiarme, siempre fue mi tío Julio, chino. sí. Él fue el que siempre me llevó a los entrenamientos, me guiaba. Él fue el que más Él estaba con el el que estaba con reloj, el reloj, todo él siempre estuvo a mi lado, obvio, junto con mi papá, ¿no? Pero él es el que más inmiscuía un poquito más en el tema de la pista, de andar. En ese momento que vos comenzás con el motociclismo, estabas, me imagino, en el colegio. ¿Ibas a qué escuela ibas en la primaria? Yo iba al colegio Pío, el Pío 12. Al Pío Al 12. Pío 12, siempre fue el Pío. De jardín Primaria y secundaria. O sí, sea, de de jardín hasta jardín que te recibiste. hasta el secundario. Fue el Pío 12. Claro, estabas ahí cerca. Sí, todo cerca de casa. ¿No hiciste ninguna carrera universitaria, nada de eso? Sí, comencé a estudiar para contador público y bueno, no fue muy interrumpido por el tema de las motos, porque después es como que ya después empecé a practicar un poco motocross, ¿viste? Empecé a Sí, practicar un poco motocross y le empecé a dar mucha importancia. Y para eso, para el motocross también tenés que tener una cierta disciplina, un cierto entrenamiento que te lleva mucho tiempo. sí, Entonces, como que empecé a hacerlo interrumpido el tema claro, del estudio. de la universidad. Lo empecé a interrumpido y bueno, llegué hasta casi cuarto año de contador. Me quedaron ahí colgado un par de materias que no lo pude terminar, pero me quedo colgado ahí. Terminas de competir en las 50, que me decís que cuántos campeonatos más o menos los tenés contados, En los campeonatos de 50, 50. en 50 sí, fueron los dos del 93, del 94 y eran cuatro campeonatos. Y de Hasta ahí te subís a la 220. y ahí me subo a los 220. Me subo a los Un 220. cambio Sí, abismal. sí, sí, sí. En cuanto a velocidad, el peso de la moto, un cambio de más aparte motos nacionales, cuadros mm, pesados, todo material pesado. Sí. Un cambio abismal en peso y en cilindrada, ¿no? De un 50 a un 200. Y Era, aparte, vos eras un niño claro, era prácticamente. chico todavía, verdaderamente era chico. Para esa época era chico. Hoy viste que los chicos hoy de 15 años en estas generaciones ya están crack. Claro. Pero en esa época que Porque aparte, no, porque aparte también, Fernando, han ido evolucionando también con la cilindrada de las motos, también los chicos, los pilotos. claro, sí, Saltaron sí. de 50 estándar a 50 mejorada, a 75, ¿o no? Tal cual, pasaban de 50 a 75 y así. Pero Lo no, tuyo ha fue sido, un salto,
fue un salto de 50 al 200. Fue un cambio, como te dije, de cilindrada, de peso de la moto, de un poco del manejo, todo, pero gracias a Dios me adaptaba rápido, me gustaba mucho y eso hacía que me adapte y que, bueno, por Y me ahí, imagino con tu físico volaba la moto también. claro, era medio chico y de tamaño físico chico Sí. también. Como todos Eh, son todos los motociclistas, porque si hoy te claro, pones a ver, hasta en los mundiales de velocidad, te claro, sorprende el peso y la estatura tal cual, de los, son muy delgados y son chicos en realidad, claro. chicos de tamaño. Así que sí, ayudaba mucho eso, ayudaba mucho, la moto iba, hace cuenta que iba sola, ¿viste? Pero bueno, ese año me acuerdo que también pude, que fue el primer campeonato de 200, que era mi primer año, 200, tenía 15, también salí campeón. ¿Contra quién competías en ese momento? Y bueno, ahí tuve muchos, ahí sí, en 220 tuve muchos pilotos buenos, destacados. Te nombro entre algunos, era Fabio Hidalgo, el Burrito, Atilio Fuentes, eh, Mario Shida, Mario Girá, eh, el turco, Jatú. el Turco, una vuelta me tocó con el Turco Jatuf también, sí competí con el Turco Jatuf, con José Luis Asís, ¿quién más? Estaba Esa, el Sapo Andrada. Bueno, con mi hermano Gerardo, que me toca Gerard. competir en contra de él, Ah, que ellos son, obvio que son una generación mucho sí, más antes que yo. sí, Yo ya los agarro un poco más grandes. Cuando claro, yo empecé a correr, los agarro un poco a todos. Los que te nombré los agarré más grandes. claro. Pero sí, son de una generación muy buena. Gerardo, el Burro, Atilio, José Luis, Mario Girá, Mario Quintero, todos ellos. Muy buenos, excelentes pilotos. Y sí. ¿Cuántos años más o menos competís en la categoría más grande? Y en 220 competí desde, desde los 15 hasta los 23 años, que fue mi última carrera, en realidad, mi último año de competir. Muchos años, ¿eh? Sí, la verdad que sí, muchos años, pero quizás podría haber sido un poco más, pero bueno, por ahí Te volcaste sí, al motocross. me tiré un poco el motocross, no, que lo hice en realidad un poco más antes, en los Sí. años 2000, empecé en 99, empecé a correr motocross. En el 99 me tiré un poco el motocross, pero bueno, ya había hecho, creo, un par de años, ya Carrera. había hecho una carrera más o menos, y bueno, mi viejo, como te dije, nunca estuvo de acuerdo, así que bueno, ella como que dijo basta, y bueno, viste que la madre de uno por ahí Sí, es palabra manda, es sana. palabra, bueno, entonces bueno, y así ahí terminó mi carrera de motociclismo. Fernando, se hace bastante duro permanecer ahí al tope. Sí, yo creo que es más difícil mantenerse que llegar. Porque, viste, vos llegas con todo ese hambre de llegar y por ahí, viste, todos perdemos un poco el hambre cuando ya estamos arriba. Entonces es lo más difícil estar mantenerse porque tenés que tener siempre ese hambre de ganar, de competir, de entrenarte, porque además todos te quieren ganar. Todos te quieren ganar, entonces vos tenés que, para mantener, tenés que seguir el mismo ritmo y no bajar. Porque si vos bajas un poquito, el que viene de abajo te gana y No es fácil ser el uno, ¿eh? claro, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Es fácil, no tampoco fácil, pero es más, no tan complicado como mantenerse. Yo creo que Claro. mantenerse es más complicado. Es más complicado porque ¿Eh? te empiezan a venir Porque de claro, todos ya lados. empieza de todos Todo el lados, mundo te quiere pilotos más jóvenes. quizás más entrenados, más jóvenes, con motos mejores, entonces vos querés mantenerte y para mí es más difícil. Cuando vos llegas, digamos, a ese punto, te das cuenta de que la preparación física es fundamental para esta clase de deporte, Fernando. Sí, la parte física yo creo que es fundamental para todo deporte, para toda persona que practica deporte, yo creo que la parte física es muy importante. Es muy importante porque te ayuda a tener más confianza, te ayuda a por ahí a combatir algunos errores que vos puedas tener.
o falta de técnica que puedas tener, yo creo que el estado físico, la actividad física te ayuda mucho a eso, mucho, mucho. Tu paso por la 220 eh, te hace estar peleando siempre entre el 1 y el 2 o fuiste número 1 esos 7, 8 años que tuviste en esa categoría? No, gracias a Dios tuve la suerte de estar siempre arriba, siempre estar de ser el primero, de De ser ganar, el 1. ser el uno, sí, siempre, siempre lo intenté, siempre Sí. traté de estar a nivel para estar ahí, ¿me entendés? Eh, sí, sí, siempre fui Eso de estar ahí, sí, siempre, sí. es, Y bueno, y tengo, como te dije, tengo una familia que es bastante, es competitiva, es muy claro, competitiva en el tema del competitivo. motociclismo, es muy competitiva y no querían, no, no quieren perder, no Claro, queremos perder en sí, realidad. sí, sí, sí. Nos preparamos para ganar, no, Para no ganar, nos claro. preparamos para perder. Podemos tener errores, pero siempre nos preparamos para ganar. Y ellos, Eso es algo que marca la competitividad, Fernando, en el óvalo desde siempre. sí, 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 yo creo que el óvalo siempre fue muy competitivo en todas las categorías. Siempre aparece un nuevo piloto que quiere ganar y que lo apoyan y siempre. Y vos, como vos lo decías antes, el óvalo es como si fuese el templo del motociclismo de La Rioja. Entonces todo el mundo va a ver ahí, todo el mundo siempre va a asistir al óvalo. Siempre fueron, yo creo, no sé, yo de todos los años que fui, a mí siempre me gustó el motociclismo también. Y creo que yo desde los años antes que vos empieces, este, siempre ha sido una multitud impresionante de gente, pero impresionante. Sí, sí, desde que yo era chiquito, que cuando me tocaba estar detrás del alambrado, eh, sí, yo me recuerdo, y eran batallas, esas terribles carreras, eran tanto de las 50, en 200, cuando estaban en su plenitud, por decirte, Atilio Fuentes, Fabio Hidalgo, Gerardo Contreras, Ricardo Moreno, cuando ellos estaban en su Mario, plenitud, Darío Ovejero de Darío, Catamarca, Vejero, sí. venía también él, Se hacía también, Fernando, como si fuera en el fútbol, también como si fuera claro, algo marcial, ¿no? tal cual, tenía cada piloto, tenía su Hinchada del hinchada, venía el barrio. barrio, Claro. sí, 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 sí. Como te Y dije, eran había, batallas, eran había eso. ¿cómo es? En algunos momentos había ambientes pesados también, ¿o Sí, no? sí, sí, ¿No? sí, sí, Afuera, que sí, por la misma competitividad, claro, ¿verdad? sí, 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 eran pilotos muy de barrio que los acompañaban y se sentía por ahí el clima, que era como una cancha, como la cancha, Claro. ¿viste? Como la cancha de Sí, sí, fútbol, sí, sí. que se sentía, sí, sí, sí. Eran grandes competencias. Qué bárbaro, ¿no? Sí, 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 Y sí. eso el piloto adentro lo siente, o uno, una vez que ya se sube la moto, se olvida, mira para adelante y va. Yo como piloto, como el piloto, como fui piloto, no, yo entraba, una vez que entras, ya es como que, Te viste los caballos, desconectas. viste que los caballos de carrera le Sí. ponen así, era eso, ¿no? Era mirar eso, concentrarse en eso, lo que tenía que hacer y nada, no ¿Vos cuál mucho. crees, Fernando, que fue tu mejor característica ahí dentro del óvalo? Y lo, Ya sea cómo largabas o la consistencia, la permanencia de tratar de hacer las vueltas todas al mismo ritmo, los frenajes, tu misma competitividad. no, en realidad yo siempre fui, como decimos, prolijo, siempre fui, traté de hacer las cosas prolijas, como te dije, ser más constante, progresivo en las cosas, en los frenajes, en la aceleración, como más tranquilo en realidad, no tan agresivo, no tan agresivo, porque por ahí agresivo te podías salir, te ibas a las gomas, o peligrabas con rodarte, más bien había que hacer un más tranquilo
y ser constante, 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 constante. ¿Nunca tuviste una caída fuerte? Sí, 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 tuve bastante, también hice, no te comenté, no sé si vos te acuerdas del circuito de Fabián Fabro, Sí, del Manzano. el manzano, sí. Ahí hice motocross, hice ahí con tenía un 80, una serie 80. También hice motocross ahí un Sí. tiempo. Ahí me caí un par de veces bastante fuerte. Era difícil ese Era circuito. difícil, Era muy era como, técnico, era era bordo. como un supercross Sí, sí, bien técnico y bueno, hice un año hice completo ahí con el 80, competí ahí, que ahí donde también me pegué unos palos más o menos. Y bueno, después en el óvalo en no el tanto. óvalo no tanto, pero sí, por ahí sí, no tanto, Pero pero sí nunca con tuve. consecuencias graves, digamos. No, consecuencia, gracias a Dios, como no tuve fracturas, sí, tuve golpes en las rodillas, en los brazos, pero nunca llegué a una fractura, Claro, gracias a Dios. porque el óvalo sí se caracteriza porque las motos van a pleno, Claro, sí, desarrollan mucha velocidad y hay que controlar. claro, sí, te limitaban mucho los alambrados, te limitaban mucho. Y bueno, había que cuidarse, El ¿no? ancho de la pista es como el que está ahora o era un poquito más fina? No, sigue siendo igual, sigue siendo igual. Nada más que quizás antes, a diferencia de ahora, hace un tiempo que no voy, pero las veces que fui, las curvas han quedado un poco más planas ahora. Antes eran un poquito más con peralte. Tenían Se un levantaba un leve poquito. peralte. Tengo un leve peralte, ahora son más planas. Ahora Eso ayudaba más, ¿no? La curva y un poco en peraltada. peraltada te puedes apoyar un poco más. Te puedes apoyar y acelerar un poco más. Que en la Claro. plana, no en la plana ya tienes que cuidarte un poco más cuando es plano, ya es un poco más difícil. Ya en tus últimos años del óvalo salieron los nombres que creo yo que hasta el día de hoy están perdurando. Digo yo, calculo yo que Mario Galván, esos changos, ¿tuviste la posibilidad vos de No, ellos, participar con ellos? ellos ya son más chicos, ellos son de una cámara más chica. Mario Ellos ya Val, hicieron, digamos, como las inferiores, digamos, ellos vinieron claro, de categoría en categoría. claro, capaz vienen de minimotos, quizás ellos. Ellos recuerdo muchos chicos de minimotos, por ejemplo, José Luis Giraldo, Sí, él cuando yo corría en 220, él ya corría en minimoto. Él ya corría en minimoto y así mucho. Darío Arco, me acuerdo. claro, Darío Arco, también el mínimo. el minimoto corría en el óvalo. Él y muchos chicos que hoy son pilotos destacados. Es impresionante, ¿no? Cómo el óvalo ha tenido grandes campeones, ¿eh? Tal cual. El óvalo ha dado mucho. En en todas las especialidades del Tal cual, motociclismo. sí, 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 sí. El tema de Chico Girando, de Arco, de Notario. No recuerdo otro más, pero de ellos son los que más recuerdo. O sea, han salido del óvalo. Chiquititos han salido del ¿Vos óvalo. alcanzaste a participar en alguna de las categorías internacionales como, como están ahora? Viste que por ahí entran las motos internacionales, la 450, la 250. En ese momento, ¿alcanzaste a correr en alguna de esas o vos solamente te tuviste arriba de las 200, de las No, 220? sí, en un año no recuerdo cuál, si fue en el 98 o 99, 99 hicieron la categoría, la 125, Fórmula Internacional y la 250. Y justo yo tenía una La 125, Suzuki. una Suzuki, una RM. Y me corrí también ahí, competí también. ¿Y cómo te fue? Salí campeón en la categoría esa, salí campeón. Ahí recuerdo que corrí con Puki Troncoso, con Diego Diego Fernández. Fernández, Todos los con, muchachos que corren en el 125 de motocross se motocross iban se iban a al tal óvalo cual, se iban a competir a los. Y me y tocaba. llegaban al óvalo y tenían que ganar a vos. Sí, era mi disciplina, era Claro, el óvalo. el óvalo. Sí, eran difíciles, no voy a decir que eran fáciles, eran pilotos Claro. muy No, difíciles. no, obviamente, Eran obviamente. pilotos muy difíciles, pero por ahí quizás en el óvalo les costaba un poquito más a ellos, a los motocrossistas les costaba un poquito más. Claro. Era otra técnica. Claro, exactamente, otra técnica distinta, ya están más acostumbrados
a los Peraltes, a las Canaletas, y este eran, Que el frenaje es distinto, para frenar en el la, motocross es una cosa, para frenar en el óvalo es claro, y en el otra. over curva un poco más plana, entonces se les hacía un poco más complicados a ellos. O sea, Fernando ha salido en total, ¿cuántas veces campeón 220? Y de ahí de la internacional. Y en 220 serán en el 95, 96, en el 98, 2001 y 5 veces más o menos, por lo menos, 5 campeonatos tuve en 220. Y de ahí más la internacional, Más la internacional también, sí, que sí, fue sí. un año. Fue un año, creo que fue un año la internacional. Sí, sí. Y bueno, competí también en Catamarca, me fui a competir 2 años, en el 90 y, fue en el 97 creo, en 97 en Polcos, en la ciudad, en el departamento de Sí. Polcos, en la ciudad de Catamarca, y en Valle Viejo también, en el 2003. Esos 2 años que también salí campeón en los dos. ¿Fuiste a hacer campeonato completo ahí? Completo, sí, 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 completo. En Valle Viejo y en Polcos. Y ahí saliste campeón también en los Campeón. dos. También corrí en el circuito que se llamaba de Choya. Sí. No sé si recordás, que se hacía antes a la vuelta de una plazoleta y después se trasladó a otra pista en un pozo. Ahí también competí con los chicos de Tucumán, los Lobos, no sé si Sí, los sí, sí, me recordás, acuerdo, sí, me acuerdo. de Claro, ya Víctor venían los Lobo, muy bueno, tucumanos, eran muy bueno. buenos. Hoy, eh, bueno, hoy ese es otro deporte que yo te veo siempre los fines de semana. Me gusta porque te he visto desde hace un tiempo que venís haciendo ese deporte, el fútbol, que nos gusta tanto a todos. No sé si alguien sabe que vos sos multicampeón de motociclismo del óvalo, de esa clase de changos, de los changos del fútbol, que hay, a ver, esto también te quiero hacer vos como una pregunta. ¿Le encontrás alguna similitud al fútbol con las motos? Eh, sí, a ver, el motociclismo es un deporte individual y el otro es colectivo, Sí, es distinto. Por ahí es distinto en eso, en el que son dos cosas sí, medias. sí, En sí. uno sos vos mismo Sí, y en el otro no. En el otro es como el básquet también, sí, son deportes colectivos, que quizás vos si en el otro te equivocás, perjudicas a tu compañero, en cambio acá si en el motociclismo te equivocás, te perjudicas vos. Pero la similitud es que hay que entrenarse. claro, Hay que entrenarse para andar bien. Yo creo que lo mejor es entrenarse. claro. Se hace Para, todo apasionadamente, ¿no? sí, uno está acostumbrado a entrenarse, ¿no? Claro. Por ahí no les cuesta. Y hoy de más grande sí, pero nunca por ahí antes rezongaba o renegaba por entrenar, ¿no? Estuve acostumbrado a entrenar, a entrenar, a entrenar. Fernando, ¿y la competitividad sigue siendo tuya interna la misma? Y sí, porque imagínate que yo no soy un futbolista de chiquito como fui corriendo en Con las moto. motos, sí. Yo al fútbol jugaba con mis amigos en el barrio, nada más, que no era un barrio futbolero, Claro. porque más bien era Más jugar bien el juego al básquet. al básquet que el fútbol, sino jugaba en el colegio, por decir así, no hice divisiones inferiores como en las motos. Claro. Jugué más con mis amigos al fútbol. Sí. Y después me empecé a enganchar por unos amigos que me llevaron, me hice muy buenos amigos. El deporte Sí, sí, hace muy buenos sí. amigos, conoce mucha gente. Y bueno, me fui haciendo de amigos que así me fueron llevando, pero siempre me gustó, como te dije, entrenar. Porque al yo, por decirte, no tener una formación De ese deporte. de ese Sí. deporte, tenía que entrenarme físicamente para Para poder poder imponer. contrarrestar Bien. esas faltas de, Sí. de inferiores, ¿me entendés? Sí, sí. Termina el motociclismo y arranca otra pasión más con vos, que es el básquet. Claro, yo el básquet sí hice divisiones inferiores, en la Mancay, en Club Mancay, la vuelta a casa sí hice divisiones inferiores. Y bueno, después que se me termina el motociclismo, eh,
Nos juntamos con un grupo de amigos también, eh, como los del fútbol ahora. Nos juntamos con un grupo de amigos y empezamos a jugar, a reunirnos de vuelta. Hacíamos unos turnos de básquet 3, ¿viste? En área, cuando estaba el Sí, complejo de área, ¿verdad? Y bueno, empezamos a jugar, después empezamos a jugar, volvimos a la cancha grande de 5 todo, y nos juntamos ese grupo de amigos. eh, y empezamos a jugar de vuelta el básquet, jugar el básquet de vuelta. Y bueno, hicimos un equipo por un amigo mío que vive ahí en Barrio San Román, Diego, que él habló con el presidente del club de San Román para ver si nos podían prestar el nombre o la cancha, que nosotros íbamos a llevar el nombre de él y nosotros nos íbamos a hacer cargo de la división de básquet. de la primera división. Claro, en realidad todavía no estaba en primera A, San Sí, Román era en primera el B. ascenso. Claro, el ascenso, que ese año se hizo el ascenso. Y bueno, nos armamos con un grupo de amigos, amigos del colegio, de la vida, y nos armamos y bueno, jugamos toda la división de ascenso, la primera vez que era, jugamos y salimos campeones, me acuerdo. Y en ese tiempo, justo en la primera, hubo dos descensos, implementó dos descensos, uno Sí, directo y una promoción. Entonces nosotros salimos campeones de esa Liga B con San Román y ascendimos a primera A en forma directa. Jugamos una bien. final en Chepe, con Belgrano Chepe, y otra final acá en el Club Independiente. Salimos campeones, ganamos en Chepe y ganamos acá. Entonces salimos campeones y tuvimos el ascenso directo Sí. a primera A. ¿Te acordás de los compañeros? ¿Cómo quién integraba ese equipo de Sí, básquet? sí, sí. Estaba mi hermano, que era el más chico, que era el Sí, del juvenil, que era el juvenil del equipo. Estaba Diego Brizuela, el pelado, que lo conocemos como el sí, pelado. eh, Son mis amigos. Estaba Manuel Tello, sí. estaba Daniel Salazar, estaba Hugo Chanampe, Gonzalo Village. Bueno, son chicos que nos hicimos ahí amigos jugando el básquet, Sí. los rabiosos esos de básquet que hacíamos, nos hicimos amigos y bueno, y ahí formamos. Y Pero ahí un par salen campeón de con San ellos Román. salimos ¿Quién campeón era con el los changos. técnico? Jorge Cabré, el Chivo, El Chivo el Cabrera. Chivo Cabré. Tremendo Él, jugador de básquet. sí, tremendo Con jugador y tremenda trayectoria también. sí, sí, y muy buen técnico. Muy buen Muy técnico. buen técnico. Buen jugador y buen técnico. Él nos tuvo y nos hizo ascender a primera A y bueno, y con él jugamos en primera A con el ¿Jugaron Chivo. en primera A también? Sí, 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 jugamos todo el ¿Cuántos año. años en primera A? Y jugamos un año completo, Un año. un año completo. Un año completo jugamos en primera A con San Román. Un grupo de amigos en realidad. Tuvieron esa experiencia que terminó siendo muy buena. Sí, la verdad que sí, sí. O sea, la mayoría sí, ahí sí había hecho divisiones inferiores en De distintos básquet, claro. clubes, pero hicimos una linda amistad, un lindo recuerdo en realidad, un lindo recuerdo Y de de... aparte de hacerlo salir campeón a San Román, en el Claro, básquet. claro, San O sea Román que no también tenía, haces historia con eso, claro, haciendo San Román no tenía equipo de equipo primera de en básquet, básquet, no claro. tenía equipo de Que yo me primera en acuerdo básquet. que en ese momento también, por mi trabajo, que iba a cubrirlo, estaban también, habían hecho algunos otros clubes que tampoco tenían, que antes tampoco habían tenido este equipo de básquet. Claro, Habían formado, yo me acuerdo de Canal 9, me formaron un equipo también, que había un par de changos que jugaban el básquet, y sumaron a otros que jugaban de otros clubes para poder hacer la categoría donde ustedes salen campeones. claro, claro, claro. En ese año que te comenté yo, la Federación de Básquet pone el método de que haya un descenso Sí, y una promoción. Entonces ahí empezaron a sumarse, ascendió después Belgrano de Chepe, que eran sí, chicos de Chepe, que viven acá en la capital. Después ascendió, me acuerdo, la Universidad de Barceló, sí. no sé si te acordás, la Universidad de Barceló, Canal 9, como lo estabas nombrando. Jugó también, ¿quién es el otro equipo que ascendió? La UNLAR también jugó en primera, Mira, que eso empezó cuando se implementó ese San Pancho. San Pancho. San Pancho también jugó en Qué primera bárbaro, A. ¿no? ¿Qué es lo que significa para vos?
el óvalo. El motociclismo primero para vos y el óvalo. Porque desde el motociclismo vos hiciste motocross también. Tuviste, ¿cuánto? 2, 3 años Sí, haciendo sí, motocross. hice motocross. Hice motocross en Capital, hice el campeonato de NOA, también tuve la oportunidad de correr el El campeonato argentino. argentino, como también tuve la oportunidad, no te comenté, de correr el CAM. Mira, En el CAM también corrí todo un año completo, ¿en en qué el CAM, categoría en en el campo? 125 graduados. 125. 125 graduados. Era un poco más difícil por el tema de las distancias, de que había Sí. de acá a Santa A Fe, Santa Fe, que se que hacen casi todas las fechas. casi todo Sí, es ahí en Santa Fe, muy poco agarra parte de San Francisco, que es sí, Córdoba, por ahí. En ese tiempo Santiago del Estero no hacía fecha, solo era casi Santa Fe, sí. por ahí pillaba San Francisco. Eh, Tuve el Corri del Cano un año completo, ¿Y cómo te una fue? muy, muy linda experiencia, era difícil, ¿no? Un tema de, porque son pistas totalmente distintas. Es como una Pistas, mezcla, ¿no? Es una mezcla, claro, no es el tierra a tierra, es como una mezcla como de asfalto, una pieza negra, es claro, una otra tierra que cosa. se compactaba, se engomaba y se quedaba Sí, como asfalto, quedaba como un claro. asfalto, se engomaba y quedaba como Con una... gomas lisas. Sí, Nada que claro, ver a nada la, que a ver la, la goma a que las usas en gomas el óvalo. con taco, eran gomas trial, chiquititas, Sí, taco chico, bien bajo. Nada más que la pista, bueno, pistas distintas, que no teníamos dónde claro, entrenar, así que nos íbamos como a ciegas en realidad. claro. Así que me fue bastante bien, clasifiqué de las 5 o 6 veces que fui, clasifiqué a la final 4 veces, que era muy difícil. Claro, entrar a la Imagínate que final. por ahí había repechaje, tantas Claro, motos, había me repechaje, imagino. había repechaje y me tocó, gracias a Dios, estar en 4 finales. ¿Eran una grilla de cuánto? ¿De 10, 15 motos? ¿Finales? Y ponerle de finales eran 18, 18 o Uh, 20 la final. o sea que eran 50, 60 Y por ahí motos. tenías a 3 series de 15, Claro. tenías ya 45 ahí. Y clasificaban, ¿cuánto? Y 5. clasificaban 5, Claro. 5 y te metían 2 o 3 de un repechaje. Uf. Ese tiempo había que llegar, había cada piloto Sí, sí, me había imagino. en el graduado de esa época, un piloto muy bueno. Fue bastante bien, la verdad, para el nivel tan alto y difícil que era, para mí era un logro entrar a las finales. Claro, claro. Imagínate correr una serie con 15 que te entren 5 y por ahí tocaba una serie con los más difíciles y era complicado por ahí. Pero me fue bastante bien, así, una linda experiencia, muy contento. Eh, Algo más que me queda de recuerdo. Claro. Sí, muchos recuerdos en realidad me De guardo. la competencia, digamos, a nivel nacional. Sí, sí, me guardo muchos recuerdos, la verdad, de las motos me guardo muchos recuerdos. Me ibas a comentar, que me ibas a decir qué significa para vos, qué ha significado para vos el motociclismo y el óvalo en especial. Y bueno, el motociclismo, como te dije, lo llevo desde chiquito, ya como que lo llevo ya en la sangre, en mis genes, de mis tíos, de mi papá. Eh, es lo que, quizás lo que más satisfacciones me dio en cuanto a lo deportivo, ¿no? El motociclismo me dio muchas satisfacciones. eh, pues, estoy agradecido en realidad por ahí del motociclismo, eh, porque me dio muchas satisfacciones, me enseñó a ser un deportista, me hizo ser un deportista, eh, y bueno, y a lograr todo lo que logré, ¿no? Claro, Eh, por ahí uno ser lo un ve, multicampeón. por ahí uno lo ve y después se pone a pensar y dice, uy, mira, No, tenía es tanta mucho. edad y mira, anduve en moto, hice tal cosa. Es mucho, no es fácil, ¿eh? No No, no, no es cualquiera fácil, no, no, y no es fácil, no es fácil. Hay que tener un poco de conducta, no más disciplina, no es fácil. Y bueno, y el óvalo es como si fuese la escuela, por decir así. Fue mi escuela donde yo aprendí a andar en moto. Si bien andaba por ahí, me metía, como te dije, en el Tajamar, que me queda cerca, a hacerme el endurero, por sí, ahí, sí. pero donde yo aprendí a andar en moto es en el óvalo. Y a la competitividad, Y ¿no? ya, sí, obvio, sí, 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 sí. La competencia era nivel. Como decís vos, te he hecho un deportista, digamos. Claro, sí, sí, me enseñó a ser un deportista, un deportista. Más allá que a Eh, uno le guste el sí, sí, deporte y vos te das cuenta que de chico te gusta, de sí, chico, porque lo hace feliz, no rezongás, o esperas el fin de semana
o esperas el entrenamiento. Me acuerdo que mi tío por ahí cuando tenía la 80, sí, la 80, la serie, íbamos a entrenar al Manzano. Se entraba martes y jueves en el Manzano. Y yo volvía del colegio, almorzaba rápido y ya preparaba la ropa, la moto y a entrenar. Y vos esperabas ya salir del colegio Claro. para ir a entrenar. Sí. ¿Me entendés? Como que vos ya me gustaba. Me Sí, gustaba, sí, lo sí. esperaba, no veía las Una horas. pasión, es una pasión. Claro, no veía las horas de llegar a mi casa para comer, vestirme y de ir a entrenar. Quiero que me digas unas palabras de tu familia, de esa gente que te acompañó a vos durante toda tu carrera deportiva, sobre todo ahí en el hogar. Y bueno, como creo que le pasa a todo ser humano, la familia es un pilar fundamental. Un pilar fundamental porque son ellos los que te contienen tanto cuando estás feliz como cuando estás triste, ¿no? Tenés derrota. Entonces son ellos los que están y bueno, yo creo que mi familia fue un pilar fundamental en el Tu deporte. viejo, el Tata, Claro, el Tata. Y bueno, y de ahí mi el tío, Chino, el chino, que él también otro otro apasionado. apasionado, Sí, como sí, sí. otro padre Padre para vos. para mí, que me ha llevado y me ha enseñado, más bien el que él me llevaba mucho, él, con mis primos, mis hermanos, Tu ellos, madre, que a mi pesar de no vieja, querer, también ha sí, sido mi un vieja apoyo. pesa, sí. Yo sé que ella sufría, ellas sufren en silencio, en ¿Ha ido realidad, alguna vez a muy verte? pocas veces, fue, pero muy pocas veces. Me imagino. Sí, No fue, podía. no, fue muy pocas veces, pero sufren en silencio, Sí, ellas quizás sufren en silencio, pero en su contra, pero con tal de ver al hijo feliz, sí, verlo al sí, hijo sí. feliz, ¿me entendés? Quizás no decía nada, Pero pero gracias a Dios, Fernando, has tenido una carrera brillante dentro del motociclismo, ¿no? sí, gracias a Dios tuve la suerte. Uno por ahí no magnifica, eh, por eso la importancia de esto, de esta clase de reportaje, de homenaje, porque capaz que uno por ahí no se da cuenta la magnitud que tiene por el hecho del sacrificio y del esfuerzo que hace no solamente vos como piloto para ser un gran campeón, sino toda la gente que tenés a la vuelta, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un gran sacrificio, no tan solo del piloto, en este caso, ¿no? Sino el sacrificio de los padres, el sacrificio Del del mecánico. mecánico, de la gente que te acompaña, porque por ahí, por ejemplo, de una madre, que es un sacrificio el ver que el hijo esté ahí, que por ahí uno va, con el tiempo va tomando conciencia Sí, del que tiene un riesgo, porque sí, sí sí, tiene sí, 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 sí. un riesgo bastante alto, que ellas quizás en su momento no tienen esa conciencia de eso, entonces para ellos es un sacrificio también ellos, los padres, los hermanos, para toda la familia, para todo el que te acompaña, Sí, en realidad para el que te apoya es un sacrificio, no tan solo el piloto, ¿no? claro, Porque no tan solo lo hace el piloto, tiene claro. gente, Todo el equipo. tiene un equipo a la vuelta, tiene un equipo que te acompaña y te apoya. Y cuando salen campeón, a pesar de ser un deporte individual, cuando salen campeón todo, ¿no? Claro, ¿Ah? tal cual es una felicidad para Porque es todos, una felicidad una felicidad para todos, bárbara, ¿no? Para claro, el mecánico, el que te ayuda adentro de pista, claro. el que está afuera, el que te alienta, el que apoya. Tal cual. Y por ahí uno se pone, por ahí dice uno, sí, es para uno, salir campeón uno mismo, se pone contento, todo, pero por ahí te pones contento más, uno se pone más contento por el que está afuera, por ejemplo, te lo digo, por mi papá o por mi tío, que son más apasionados, Qué quizás que yo, bárbaro, ¿no? tienen una pasión de años Sí, más sí, antes que yo, que vos por ahí te pones contento por ver la alegría de ellos, ¿entendés? Porque ellos quizás son más apasionados que uno por ser más grande. Entonces uno lo pone contento como ellos se ponen alegres por su pasión, ¿no? Porque verdaderamente claro. ellos dos son muy apasionados de las motos, de los ¿Cuál viajes. fue tu rival más difícil?
de todas las épocas, a ver si te puedes acordar. Y los más difíciles, todos. Con lo que más me costó, por decirte, Jorge, con Jorge Medina, el negro, El negro. duras batallas en 220. No recuerdo en 50 si me tocó correr con él, vos sabés que no recuerdo, pero duras batallas con Jorge en 220. En las 50 libres era también con Ávila, con el hijo de Tomás, con Federico. Con Federico. Federico también eran duras batallas esas, carreras duras. En un tiempo que también andaba muy bien el chico Chenga Medina, Gómez, sí. Chenga Gómez. Él también. Siempre tuve duros, duros, Duros contrincantes, sí, 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 competidores. duros. Pasó el óvalo, pasó el básquet y después te dedicaste también con un grupo de amigos al fútbol. Sí, como te dije Que el recién. deporte que ha agarrado ahora. Sí, como te dije recién, es más bien es como, ¿cómo te podría decir? Un pasatiempo. Un pasatiempo, sí, porque como te comenté, no fui una persona que hice divisiones inferiores, ni me dediqué al fútbol de chico, no, para nada. Siempre con mis amigos. Bueno, me hice por un amigo mío que me llevó a jugar a un campeonato de preveterano Sí, en de esa época. preveterano. Y bueno, ahí me gustó, el físico, tenía buen físico en ese momento, me ayudó mucho, todo. Y bueno, y me quedé, me hice de un grupo de amigos, los chicos del Barrio Hospital, que tengo un cariño muy grande por ellos, que hasta el día de hoy seguimos juntos, desde ya casi 14 años, ya, Pero, juntos, el mismo grupo, el mismo juntos. grupo. Obvio que se agregaron chicos nuevos, todo, pero la base La base de de, esos sí. amigos sigue estando. Bueno, Fernando, la verdad que esta idea que ha tenido mi viejo desde hace ya más de 20 años, nos ha traído por distintas generaciones. Él, y bueno, yo en algún momento antes de que él se vaya, le prometí que iba a seguir haciendo esta clase de programa. Él quería que yo lo haga mientras él no lo estaba haciendo cuando estaba enfermo, pero bueno, no, yo no quería hacerlo si él estaba vivo, porque eh, el verdadero conductor de este programa es él. Decidí cambiar de generación, de no pasar a muchachos tan grandes, que también se lo merecen, porque también tengo anotado un montón para hacerle, que en algún momento me voy a llegar para hacer. Pero esta generación nuestra también ha tenido grandes campeones como vos, admirados. Yo personalmente te he admirado toda tu época del óvalo, y no solamente yo, toda la gente que iba en el óvalo, que iba a la competencia del óvalo. Me alegra, me pone realmente feliz de poder hacerte una nota a vos, que has sido un gran campeón de motociclismo de Rioja. Sí recuerdo los programas de tus padres, sí los recuerdo porque los veía juntos con mi papá, que eran Muy amigo, sí. muy amigos, tu papá con el mío, eran muy amigos, y mi papá no se perdía programa de Rolling. Sí. No se perdía programa de Rolling y lo veíamos en casa, lo veíamos siempre, porque como te dije, en mi casa siempre fueron de gustarles mucho el deporte, ¿me entendés? De gustarles mucho el deporte. Siguió siempre esas cosas, ¿me entendés? Programas de deporte, programas referidos a deporte. Entonces yo lo veía con mi viejo, mi familia, lo veíamos a tu papá, todos los programas. Eh, Muy buena idea de tu padre, muy lindos programas, y agradecerte a vos primero por la admiración que tenés hacia mí como piloto, agradecerte eso, y bueno, me pone contento que sigas lo de tu papá, me pone contento porque uno por ahí, viste que se aleja de eso, y Sí, muy pocos son los que siguen por ahí las cosas del padre o de la familia, viste. Así que bueno, me pone contento que sigas como lo hacía lo que hacía tu padre. Agradecerte, te vuelvo a repetir por tu admiración y por darme esta nota. Por ahí me cuesta un poco a mí, no soy muy verdaderamente
de hablar, Sí, sí. siempre fui de guardarme las cosas para mí. ¿Me entiendes? Todo lo que me pasó, me lo guardo para mí, son alegrías que me quedan en mi cabeza, en mi corazón, me quedan para mí. No soy muy, pero bueno, cuando se trataba de vos, te dije sí, que no tenía problema, que hacíamos algo tranquilo. Así que bueno, te agradezco por este lugarcito, por tu admiración y por lo que seguís haciendo. Verdaderamente te felicito y ojalá sigas creciendo y sigas por esto, por lo que haces. Dale, hermano. Te Te felicito. agradezco mucho que me hayas atendido y bueno, te lo mereces porque has sido un gran campeón. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Dale, Muchísimas hermano. gracias. Dale. Muchísimas Un gracias. gustazo.